Buenos días para todas y todos en América Latina. Les damos la bienvenida a esta nueva ronda de actividades del proyecto ECO para América Latina. Es un gusto estar con todos ustedes. En primer lugar, les damos la bienvenida, les contamos que este conjunto de sesiones, este nuevo programa, referirá al COVID prolongado en América del Sur. Haremos una serie de sesiones donde abordaremos distintas perspectivas de esta desafiante presentación clínica del COVID. Quiero contarles que la iniciativa ECO en esta oportunidad es en conjunto con la Universidad de la República y con el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz, el instituto que conocemos como Fiocruz, de Brasil, que nos apoyará y que participará activamente en el desarrollo de estas teleclínicas. Este es un programa continuo de 18 meses para profesionales de América del Sur, de 18 meses de formación específicamente en temas de COVID prolongado o condición post-COVID, o como les parezca la denominación. Hablaremos a continuación un poco de esas distintas nomenclaturas. Los días de las reuniones serán quincenales, los días lunes entre las 12 y las 13, horario de Montevideo y de Brasilia, y luego verifiquen en sus respectivos países los horarios que correspondan. Participarán personal de salud de todos los niveles de atención y especialistas e investigadores de diversas perspectivas, de la perspectiva de la atención sanitaria, la perspectiva de la gestión clínica, la perspectiva de la investigación en salud y otras perspectivas que seguramente contribuyen a enriquecer el enfoque de esta desafiante condición clínica. En esta ocasión tenemos el honor de coordinar estas actividades con el profesor Henry Cohen, que es el director de ECO, del proyecto ECO, con la doctora María Pía Diniz Ribeiro, María Pía del Instituto Nacional de Infectología Osvaldo Cruz, del Fiocruz. Con María Pía ya coordinamos algunas actividades de COVID el año pasado, así que es un gusto reencontrarnos por este medio y ojalá nos podamos encontrar personalmente o en el Fiocruz o acá en nuestro país. Con la doctora Mariana Guirado, que está a mi lado, que también es un gusto y un honor, profesora de infectología en la Universidad de la República, y con el profesor Fernando Tomasina, profesor de salud ocupacional, que en esta oportunidad justo está ausente por razones de salud, pero que seguramente se reenganche con nosotros en las próximas actividades. O sea que este es el equipo de coordinación que llevaremos adelante las actividades que están listadas en el calendario que está abajo a la derecha, como ustedes pueden apreciar. En el día de hoy abordaremos el tema del COVID prolongado, más que una cuestión de tiempo, y veremos un poquito si es un tema de tiempo, si es un tema de denominación, si es un tema de presentación clínica, y miraremos las distintas perspectivas a propósito de una charla que dará la doctora Mariana Guirado, que está aquí a mi lado. Y por otro lado, les quiero recordar algunas reglas para participar. Es muy importante que todos las conozcamos para que estas actividades sean de provecho para todos, tener la cámara encendida, el micrófono inhabilitado si no tiene la palabra para evitar interferencias. La actividad cuenta con traducción simultánea español-portugués, así que pueden seleccionar su idioma y por favor, para intervenir, pueden mandar su pregunta por el chat o pueden levantar la mano con la aplicación de levantar la mano. También recordar a todos los que hablen que lo hagan despacio, porque como las intervenciones tienen traducción simultánea, requieren que los traductores puedan escuchar, y si hablamos y usamos muchas abreviaturas, a los compañeros se les hace difíciles, así que les pido colaboración en ese sentido. Por último, le voy a dar la palabra al doctor Henry Cohen, que es nuestro director de programa, y luego a la doctora Mariana Guirado, que es la que nos contará de qué tratan las próximas sesiones. Adelante, Henry. Muchas gracias, querido Álvaro. Bueno, buenos días para todos. Es un placer y un honor empezar un nuevo programa de ECO, desde aquí, desde Montevideo, pero para toda América del Sur. Es momento para mí, como director del proyecto ECO, de expresar algunos agradecimientos. En primer lugar, a SILC, que es la iniciativa de Schmidt
para el COVID prolongado, que depende de la Fundación Schmidt de Estados Unidos, que ha creído que tanto el proyecto ECO como la Universidad de la República podían ser capaces de comenzar esta nueva iniciativa en América del Sur. Extiendo el agradecimiento a ECO de la Universidad de Nuevo México, ECO Central de la Universidad de Nuevo México, al Instituto Fiocruz, que por segundo año consecutivo estamos trabajando en conjunto, a su dirección y también a la coordinadora que le hizo referencia Álvaro, que es María Pía, que va a estar todo el tiempo con nosotros en todas las actividades, a los coordinadores locales, que ya fueron mencionados, al equipo de ECO Uruguay, a quienes están atrás de todo esto para que funcione adecuadamente, ni que hablar al público que año tras año, actividad tras actividad, vuelve a confiar en ECO y se conecta. Trataremos de mantener todo lo mejor de lo nuestro para poder abordar este tema tan desafiante, tan importante, tan escondido muchas veces, que tenemos que tratar de aprender juntos muchísimas cosas. El tema es importante de por sí y el hecho de trabajar en todo el continente una vez más juntos lo hace aún más trascendente. Entonces, sin más, yo les agradezco a todos y podemos empezar cuando ustedes quieran. Gracias, Henry, por tu presentación. Y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Mariana Guirao, que nos va a contar algunos de los próximos temas que tenemos en carpeta para discutir y para conversar con todos ustedes. Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Es realmente un honor poder participar en este programa y poder trabajar en este próximo periodo sobre los distintos aspectos que hacen a la persistencia de síntomas tras el COVID, que bueno, más tarde, como señalaba Álvaro, discutiremos cuáles denominaciones han estado puestas sobre la mesa y las implicancias un poco de las mismas. Vamos a trabajar muchos de los aspectos que tienen y que hacen a estos síntomas persistentes, a las repercusiones y también a las secuelas que el COVID puede ocasionar, simplemente para resaltar algunos de los aspectos en los que trabajaremos en las próximas actividades. Tenemos aquí en pantalla algunas de las siguientes, que serían la atención integral del paciente COVID prolongado, un poco para tener idea del trayecto que hace el paciente, de cómo se organiza la asistencia, la idea de las clínicas especializadas y con participación desde múltiples miradas, tanto de especialidades médicas como de otros actores de la salud, para poder dar una atención integral a los pacientes que presentan sintomatología prolongada tras la infección por COVID. Y pensamos hacer un conversatorio con participación de gente que está directamente involucrada en el tema y haciendo asistencia a esta entidad que esta pandemia nos ha puesto sobre la mesa más recientemente. En una segunda, de las próximas instancias, también vamos a estar abordando el enfoque desde la neumología. Sin lugar a dudas, el pulmón es uno de los órganos más extensa y severamente afectados por el COVID, y la neumonitis post-COVID ha sido uno de los cuadros clínicos más caracterizados probablemente y mayormente valorados y estudiados en la literatura tras el COVID como infección aguda. Y vamos a contar con la participación de expertos en esta área para poder darle esta mirada tan particular y que además tiene un abordaje terapéutico. Es de las pocas áreas desde las cuales se ha podido desarrollar una estrategia probada para la intervención que ha logrado resultados eficaces por lo menos en un subgrupo de pacientes que tiene afectación a nivel pulmonar tras la infección por COVID. Vamos también a abordar el COVID prolongado en niños y adolescentes, tema sobre el que, sobre todo recientemente, se han visto muchas publicaciones y que ha sido bastante estudiado en varios lugares del mundo, porque como todos sabemos, el COVID en la etapa aguda afecta escasamente, es raro el COVID grave en la etapa aguda en niños y adolescentes. Entonces los síntomas prolongados también cobran mayor valor, mayor relevancia a la hora de pensar en cómo afecta el COVID a este subgrupo de edad, a este subgrupo de población. Además de que los prolongados de las secuelas pueden tener
mucho mayor prolongación en el tiempo que en otro grupo poblacional. Vamos a abordar también el COVID prolongado tras los cuidados críticos en pacientes que aunan de alguna manera todo lo que tiene que ver con una infección seria como es el COVID y haber afectado un cuadro grave vinculado al mismo con internación que muchas veces es prolongada y que genera en sí misma muchas alteraciones y muchas dificultades a la hora de la recuperación tras haber pasado, sobre todo los que tuvieron que estar un periodo prolongado a nivel de los centros de cuidados intensivos. Y no por último, sino el último que voy a resaltar hoy, porque tenemos mucho más para trabajar en el tema, va a estar el tema de rehabilitación. Sin lugar a dudas, es un aspecto en el que se vienen desarrollando estrategias en muchos lugares, donde hay que trabajar mucho para poder lograr que el paciente pueda volver a tener a nivel funcional muchas de las características que tuvieron antes de enfrentar esta infección por COVID. O sea que en la agenda tenemos para los próximos temas aspectos variados, desafiantes y sin lugar a dudas muy interesantes, y vamos a contar con la participación y la experticia de colegas de todas estas áreas para poder abordar los mismos. Gracias, Mariana, por esa presentación y por dejarnos los temas que están en carpeta. Que como pueden ver son varios, pero son solo algunos, como muy bien dijo Mariana, porque hay muchos otros y además cada uno de esos temas tiene sus derivaciones. Así que ahora, habiendo hecho esta parte introductoria, vamos a entrar un poco en el tema que nos convoca hoy, que es un poco la delimitación del tema, las características de la nomenclatura, de los tiempos. Así que le voy a dar de vuelta la palabra a la doctora Mariana Guirao para que nos cuente un poquito su mirada sobre este tema del COVID más allá del tiempo y cuánto incide el tiempo en el post-COVID y el término que tenemos que usar, si es condición post-COVID, secuela COVID, long COVID, todos esos temas que nos convocan. Adelante, Mariana. Bueno, brevemente, la idea era tratar de poner un poco la discusión del tema sobre la mesa del COVID prolongado, y bueno, el título que aquí se eligió, que más que una cuestión de tiempo, en realidad es parte de la discusión en sí misma, que es lo que define la existencia del COVID prolongado. Gracias, Carlos. Y en realidad tenemos varios aspectos a tener en cuenta. Lo primero que quería resaltar a la hora de poner el tema en discusión es que esto precozmente se notó tras el advenimiento del COVID en nuestro mundo. Porque ya en Italia este trabajo, que es de abril-mayo del 2020, que creo que es el primero que puso el tema sobre la mesa, ya señalaba la existencia de síntomas prolongados tras el COVID, síntomas persistentes vinculados a la infección en las personas que habían tenido COVID. Tengamos en cuenta que en realidad esto inició en el propio año 2020, los casos clínicos en Europa, o sea, en realidad fue realmente muy breve el tiempo en el cual ya las primeras personas que asistían pacientes con COVID pudieron ver que había personas que no se recuperaban totalmente o que tras recuperarse presentaban nuevos o síntomas persistentes. Y en ese trabajo, que eran 143 personas, un 37% eran mujeres, y habían sido valorados una media de 60 días luego del inicio de los síntomas, y ellos encontraron que solo el 12,6% se encontraba totalmente asintomático. Aquí hay que tener en cuenta que muchos de ellos eran pacientes que habían tenido infección con una enfermedad grave por el COVID, lo que hace que muchas veces o por lo menos es uno de los aspectos que está en discusión, si muchas veces hace que eso sea más probable o más frecuente, que los síntomas persistan más alejadamente o que dé un cuadro que quede con secuelas. Y encontraron que el 32% presentaba uno o dos síntomas y que un 55% presentaba 3 o más síntomas, y como podemos ver en la tablita de síntomas que trae el trabajo, los síntomas eran de muchísima variedad. Era fatiga, disnea, dolor articular, dolor torácico, tos, anosmia, pero también diarrea, mialgias o vértigo. Entonces, realmente la variedad de síntomas que se podían observar y el tiempo prolongado tras la infección en que fueron identificados fueron los aspectos que llamó la atención de estos investigadores, que ya, como les decía, en abril-mayo notaron esta complicación, esta parte de la enfermedad, digamos, que genera síntomas a largo plazo o puede generarlos. Mirando ya con más tiempo,
podemos ver que la discusión de si es una entidad en sí misma también generó debate precozmente, digamos. Si esto era una entidad propia o si estaba vinculado justamente a haber cursado un cuadro muy severo y haber estado en CTI y las repercusiones que eso provocaba, si era como cualquier otra infección viral en el sentido de la recuperación o de que pudiera disparar fenómenos inmunes asociados. Y si es una discusión que en alguna de las áreas se te puede ver ser persistente, si hoy miramos lo que es PubMed como una de los grandes referentes a la hora de ver la bibliografía publicada en un tema, podemos ver que cuando uno busca globalmente hay 24.885 resultados globales que hablan de COVID prolongado persistente o post-COVID. En realidad el término con el que PubMed termina agrupando estos datos es con el síndrome post-agudo de COVID-19, donde si vemos abajo, no sé si se ve porque es muy pequeña capaz, pero PubMed trae todos los diferentes términos a los que hace referencia cuando habla del COVID prolongado o en realidad del síndrome post-COVID agudo, incluyendo obviamente el síndrome post-COVID, el COVID prolongado, el COVID largo, etcétera. Y cuando vamos a la hora de los resultados MESH, también podemos ver que al día de hoy, no porque esto fue hace 2 días, pero hasta hace 2 días había 2003 resultados MESH, donde estaba como post-agudo, síndrome post-agudo del COVID-19, había referencia bibliográfica. Y como les decía, ha habido y sigue habiendo dispares formas de denominar al cuadro, dispares criterios a la hora de considerar. Y está el COVID prolongado, que algunos interpretan que tiene la dificultad de que en realidad hay síntomas nuevos, no necesariamente se incluyen solo los síntomas que persisten, sino también síntomas agregados o síntomas que aparecen en la etapa de recuperación, lo mismo con COVID persistente. Después está el síndrome post-COVID, que tiene la dificultad al revés, de alguna manera, que no considera de alguna manera que hay síntomas que en realidad persisten desde el COVID y da la sensación de que además es algo que se presenta y queda. Después está la denominación de COVID crónico y después la de secuelas post-agudas del COVID, que de alguna manera junta algunas dificultades de uno y otro. La Organización Mundial de la Salud en el año 2021, en octubre del 2021, digo porque había pasado bastante tiempo, imaginemos que en marzo del 2020 empieza a aparecer en la literatura el problema y para octubre del 2021 la Organización Mundial de la Salud termina haciendo, a través de un consenso tipo Delphi, o sea, convocando expertos de diferentes lugares del mundo, tratando de llegar a un acuerdo sobre una definición de un cuadro que realmente ha tenido dificultades en terminar de definir, una definición de definición de post-COVID, de la condición post-COVID-19, como lo denomina la OMS, y la define como la afección posterior al COVID-19 que ocurre en personas con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, generalmente 3 meses después del inicio del COVID-19, con síntomas que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo. Los síntomas comunes, señala, incluyen fatiga, dificultad para respirar, disfunción cognitiva, pero también otros que generalmente tienen un impacto en el funcionamiento diario. Los síntomas pueden ser de nueva aparición después de la recuperación inicial de un episodio agudo de COVID-19 o persistir desde la enfermedad inicial. Los síntomas también pueden fluctuar o recaer con el tiempo. Y es posible que se aplique una definición separada para los niños, señalaba la OMS en ese momento. Esto de que los síntomas puedan fluctuar o recaer, que puedan ser síntomas que persisten o síntomas nuevos, son elementos muy importantes a la hora de considerar a qué nos referimos cuando hablamos del síndrome post-COVID-19 o del COVID prolongado. Y cuando vamos a ver los efectos a largo plazo, vemos que los efectos del síndrome post-COVID o del COVID prolongado afectan prácticamente, y hay descripción de afección de prácticamente todos los órganos de la economía. Los síntomas son muy variados, aunque claramente la frecuencia es diferente. Se plantea que la mayoría de las personas que pasan por una infección por COVID presentan al menos uno de los síntomas.
Muchos tienen que ver con síntomas generales, que tienen que ver con astenia, con dificultad para el ejercicio, niebla mental, dificultad para concentrarse, fatiga, disnea, dolor articular, pero también síntomas incluso con afectación de la menstruación y del ciclo menstrual, con síntomas como el inicio de nueva diabetes, y hay trabajos que muestran que hasta se ha duplicado en algunos lugares los diagnósticos de diabetes tipo 1 en niños luego de las olas de COVID, síntomas que tienen que ver hasta con pérdida de cabello o con neumonitis persistente con insuficiencia respiratoria, a veces difícil de manejar. Digo esto porque en realidad la variedad de síntomas es muy importante, pero además hay que tener en cuenta que hay trabajos que muestran que hasta el 10 a 20% tienen síntomas que les limitan la actividad diaria y un 10% de las personas que presentan síndrome post-COVID no vuelve a trabajar a partir del mismo. Digo porque esto genera repercusiones de mucha entidad, sobre todo teniendo en cuenta que el COVID ha afectado tantos millones de personas a nivel mundial. La repercusión que ha generado y que seguirá generando probablemente va a ser muy importante. Y una palabra sobre patogenia. En realidad, la patogenia ha sido extensamente debatida, tanto o más que el nombre o la denominación probablemente. Es posible que exista más de un mecanismo que esté jugando y que tal vez estos cuadros no sean todos debido a una misma patogenia, sino que algunos estén más vinculados a un aspecto y otros a otro. La disregulación inmune, las alteraciones de la microbiota, los fenómenos autoinmunes, los fenómenos protrombóticos, han sido parte de las explicaciones desde el punto de vista patogénico que se han buscado. Existe investigación y evidencia de algunos de estos mecanismos en algunas de las formas de síndrome post-COVID. Como señalaba, por lo menos personalmente creo que es probable que haya más de una explicación y que algunos cuadros tengan una razón y otros más otra razón, pero sinceramente es probable también que esto se avance más con el tiempo. Y algunas implicancias es probable que tenga también a la hora de pensar en el tratamiento que podemos hacer o cuál es el abordaje que le podemos dar. Bueno, como les decía, hay mucho para trabajar en el área del síndrome post-COVID. La idea era poner el tema sobre todo de la denominación y un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de COVID prolongado, persistente, post-COVID, síndrome post-COVID, secuelas luego del COVID, etcétera. Y creo que la idea es poder conversar entre los presentes al respecto. Gracias, Mariana. Excelente la presentación, clarísima. Nos has dado una idea de que la nomenclatura es compleja porque obviamente no hay unanimidad. Mostraste la nomenclatura que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Mostraste también que hay una cantidad de síntomas que pueden entrar en esta categorización, y también nos explicaste que la patogenia es difícil o que claramente no está determinada o establecida. Por lo tanto, estamos ante una condición clínica de difícil caracterización. Por ahora no tengo preguntas en el chat, pero si no hay preguntas, yo quiero preguntarle a Mariana, que ha hecho una extensa revisión del tema, ¿cuáles serían los factores de riesgo para presentar condición post-COVID? ¿Verdad? Tiene que ver con la cepa, tiene que ver con la gravedad del cuadro clínico, tiene que ver con la carga de morbilidad que tiene el paciente previo a contraer la infección por SARS-CoV-2. ¿Qué opinas al respecto, Mariana? Bueno, creo que es un debate que se ha dado bastante de cuáles son los factores de riesgo. Y hay trabajos diferentes sobre el tema. Sin lugar a dudas, la discusión sobre la gravedad del cuadro ha sido la que ha generado mayor debate. Y hay algunas evidencias de que los cuadros más severos generan más secuelas. Lo que no está del todo claro es si eso está vinculado solamente a que sea COVID o a que si una persona estuvo 3 meses en CTI, pronado, con todas las complicaciones que esto implica, tiene más probabilidad de tener secuelas, que es difícil después saber a qué se las podemos adjudicar. Digo esto porque los pacientes graves, críticos, en general, tienen en mayor medida síntomas siguiendo la infección por COVID. Eso es una realidad.
pero ¿en qué medida esos son específicamente por el COVID o en parte por el COVID y en parte por haber tenido una internación prolongada y las complicaciones? Es un aspecto que no está del todo saldado y no es claro que vaya a estarlo en alguna medida. Después, claro, es difícil de determinar porque el síndrome post-CTI existe, digamos. Una persona que estuvo una internación prolongada tiene, de hecho, el cuadro crítico crónico, como le denominan, existe desde antes de que se sepa el COVID. Hay un impacto en esos casos claramente muy importante sobre la salud mental, sobre las masas musculares, o sea que ahí tenemos claro que pienso yo, será difícil de determinar si está vinculado al COVID o vinculado a lo que tú decís, esa internación prolongada, sin duda. Claro, con las cepas también se ha dado bastante discusión. Con las cepas se ha dado discusión, que tampoco se ha saldado del todo. Con la vacuna se ha dado discusión. ¿En qué medida la vacuna protege no solo de un cuadro más grave, no solo de un ingreso a CTI y de la muerte, como claramente han evidenciado todas las vacunas de las que disponemos que protegen, sino en qué medida protege contra el COVID prolongado? Y esa es una discusión que además cobra gran relevancia en el grupo de personas que tienen menos riesgo de complicarse y menos riesgo de morir, como claramente son, por ejemplo, los niños y los adolescentes. ¿En qué medida la vacuna los puede proteger de esto, de lo que sí tienen riesgo, que es de tener síntomas persistentes o complicaciones luego de la infección por COVID? Digo porque es un punto clave también a la hora de pensar en la adherencia a la recomendación de vacunación, que en muchos lugares han sido los niños claramente los que menos han recibido la vacuna, y ese es uno de los argumentos y una de las cosas más importantes probablemente a la hora de discutir este aspecto. Después está, además de eso, algunos aspectos como si el sexo de la persona, se ha discutido si en las mujeres es más probable, pero realmente yo por lo menos lo que he revisado no es clara la evidencia respecto a que las mujeres presenten más síndrome post-COVID que los hombres. También es cierto que la forma de valorar que alguien tenga síndrome post-COVID o COVID prolongado o persistente es variable. Entonces también eso hace que sea más difícil de interpretar algunas cosas. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con la salud mental, como señalabas, es claro que son diferentes en diferentes culturas, en diferentes momentos. No es lo mismo haber tenido COVID en abril del 2020, donde las muertes eran una preocupación muy grande, que tener COVID hoy, donde con la vacuna, con el encare actual, realmente la gente no tiene ese temor a fallecer. Entonces la secuela en salud mental capaz que no es la misma de haber tenido COVID en abril del 2020 que de tener COVID hoy. Entonces probablemente esos aspectos que juegan son muchos a la hora de pensar quién es más probable que tenga un síndrome post-COVID. Gracias, Mariana. Muy claras tus observaciones porque evidentemente estamos en un terreno de bastantes incertidumbres, ¿no, verdad? Acá hay una colega nos está preguntando si una paciente no grave, joven, mujer, podría sufrir impacto en su fertilidad como consecuencia de haber tenido COVID, ¿verdad? Entiendo que como parte del síndrome post-COVID ella nos está preguntando si habría impacto en la fertilidad. En mujeres, la verdad que no es claro, por lo menos no hay una evidencia clara. Hay más algunos trabajos que sugieren esa posibilidad en los hombres de alguna afectación de la fertilidad, que también entiendo no está del todo demostrado. Lo que sí ha habido es, y le ha llamado menstruaciones pandémicas inclusive, alteración en el ciclo menstrual, pero no hay una clara evidencia, por lo menos no que yo sepa, de afectación de la fertilidad que esté demostrado. Inclusive se discutió, en varones hay algún trabajo que habla de una disminución de la fertilidad, de una disminución, en realidad no de la fertilidad, de una disminución en el número de espermatozoides. Digo porque habría que ver si eso después se correlaciona o si persiste en el tiempo también un periodo prolongado. Gracias, Mariana. Y ahí nos están preguntando qué abordaje recomiendan para usuarios con esta sintomatología. Capaz que lo dejo para un poquito más adelante, porque si no voy a spoilear la próxima charla. Pero no, evidentemente es un temita que ahora lo vamos a tratar. Muchas de las personas no relacionamos los síntomas post-COVID como tal, nos plantea Silvina Valenzo, y entiendo que es un poco lo que comentaba Mariana hoy. Son síntomas inespecíficos a veces, o donde se
Pero la condición post-COVID implica haber tenido COVID previamente y que no sean explicables por otras causas. O sea, hay una relación temporal, o sea, antes y después, los síntomas post-COVID vienen después, y que no sean explicables por otras causas y que además provoquen un impacto en la calidad de vida de alguna de las maneras que comentó Mariana. O sea que efectivamente es difícil, pero bueno, viene por ese lado. Capaz le podemos pedir a Henry que opine, porque él que además es especialista y un gran especialista en gastroenterología, a veces no es tan claro para las personas tener noción de que esto que le está pasando, porque no nombré específicamente, porque lo tenemos a él, los síntomas, por ejemplo, que a nivel de tu especialidad se pueden ver vinculados al síndrome post-COVID. ¿Cómo ves vos el encare del paciente en ese sentido? ¿Te llegan pacientes así? Gracias Mariana, lo más interesante que me pasa, diría, es que ni los pacientes pensaron que podía estar relacionado con el COVID y muchas veces los colegas que lo vieron previamente tampoco, porque pasan como desapercibidos, pacientes que no tienen por qué haber tenido un COVID muy serio, muy grave, que haya afectado su vida o que hayan estado internados, etcétera, que pasaron algunos meses. A mí en mi cabeza me hace recordar la situación del paciente que tomó antibióticos y que semanas después, ya cuando ni se acuerda que tomó el antibiótico, tiene una diarrea, por ejemplo, y no lo vincula, y la diarrea se hace prolongada, y no se hizo ninguna prevención de la diarrea asociada a antibióticos mientras tomó el antibiótico. Ustedes, bueno, Mariana es infectóloga y Álvaro es internista, así que esta situación la maneja con mucha frecuencia. Y bueno, y como para tantas otras enfermedades, si uno no piensa, si uno no interroga, no aparece. Pero después cuando uno empieza a preguntarle, ¿y tuvo COVID? Sí, ¿cuándo? En tal fecha. ¿Y qué relación le encuentra? Y bueno, podría ser, sí, una semana después, unos días después. Y bueno, lo importante en estos pacientes es que uno no puede tampoco dejar de diagnosticar enfermedades de las clásicas, de las ya conocidas, de acuerdo al perfil de riesgo de ese paciente. Así que primero es ver los síntomas que tiene, analizarlos a la luz de sus antecedentes personales más o menos recientes. Si existió el COVID, tratar de ver si hay alguna vinculación temporal con esto. La lista es inacabable. Como tú mostraste al principio, Mariana, podríamos abarcar muchos más temas todavía de los que se le puede atribuir. El tiempo dirá cuáles son los más importantes. En tubo digestivo los que yo más veo son diarreas por COVID. No sé si con esto te voy orientando para que en algún momento tengamos alguna actividad un poco más profunda. Probablemente sí, ¿no? En algún momento vamos a tener que abordar ese tema específicamente, Henry. No, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, la presentación digestiva también es otra de las que vemos en esas clínicas post-COVID. Alguien preguntaba un poco cuál sería el abordaje de estos pacientes. Sin perjuicio de lo que comentemos en la próxima actividad, puedo dar algún adelanto. A nosotros nos parece que estos pacientes se benefician de un abordaje multidisciplinario. Un poco lo describía Mariana en esa sintomatología variada, donde afecta la salud mental, hay un componente emocional, hay un componente laboral, hay un componente en la fuerza muscular, en fin, hay dolores musculares, hay dificultad respiratoria, hay pérdida de la capacidad de concentración. Entonces, estos pacientes, en nuestra opinión, se benefician de un abordaje multidisciplinario, donde en primer lugar se puedan mirar con una mirada integral, se puedan mirar realmente, digamos, concibiendo al COVID como una enfermedad que probablemente haya determinado secuelas. Hay que valorar muy adecuadamente algo de lo que comentaba Mariana, la severidad del cuadro, si el paciente está inmunizado o no, partiendo de la base de que, bueno, que en cierta medida la inmunización podría disminuir la gravedad, y al disminuir la gravedad, lo que contó Mariana, sin que la evidencia sea 100% concluyente, podría ayudar la disminución de la gravedad a la disminución de los síntomas post-COVID. También evaluando la repercusión
en la salud mental del paciente y también estimulando un plan de rehabilitación, un conjunto de ejercicios para que el paciente pueda mejorar su masa muscular, mejorar su capacidad respiratoria, mejorar la fuerza y mejorar su condición aeróbica y, en definitiva, reintegrarse al trabajo, a su puesto de trabajo. O sea que el abordaje que nosotros recomendamos, para decirlo de una manera sintética, sin perjuicio de lo que conversemos en otras actividades, es un abordaje integral de estos pacientes desde varias disciplinas. Por cierto, si predominan los síntomas neurológicos y la afectación neurocognitiva, habrá que hacer un abordaje de rehabilitación neurocognitiva. Como hoy tenemos, la rehabilitación neurocognitiva probablemente sea motivo de otra actividad, pero en nuestro medio y en otros países está muy pensada en la rehabilitación de los traumatismos de cráneo, en la rehabilitación de las hemorragias cerebrales, en la rehabilitación de los accidentes cerebrovasculares, etcétera, pero también acá evidentemente tiene un lugar interesante y que seguramente haya que darle lugar. También el abordaje de la función respiratoria, como comentó Mariana, y también de las manifestaciones cardiovasculares, probablemente en la medida de los síntomas predominantes. Por tanto, el abordaje tiene que ser multidisciplinario, identificando claramente cuáles son los síntomas guías que al paciente le provocan mayor inconveniente y mayor dificultad en su calidad de vida. Repito, la historia clínica es muy importante, saber cómo fue la presentación, si está inmunizado, si no está inmunizado, si estuvo en CTI, y luego toda la variedad de circunstancias que hemos ido viendo en esta pandemia, donde hemos visto de las cosas más peculiares y más tristes también, personas que tienen un COVID leve, pero que como consecuencia de un COVID más grave perdieron familiares y demás, y es obvio que la afectación en la calidad de vida en esas personas va a ser mucho más marcada, independientemente de cuán grave haya sido su COVID, y si tuvo Delta o si tuvo Omicron, eso es absolutamente distinto. No sé, Mariana, ¿qué opinás al respecto? Creo que la pandemia esta realmente, obviamente que marcó nuestro paso por el mundo, nos tocó y de hecho vivimos en los niños, los adolescentes, los estudiantes de facultad, en nosotros mismos, en los colegas que están formando para la residencia. Fueron años difíciles y distintos donde, además del COVID, de la infección por SARS-CoV-2 específicamente, el COVID marcó muchas cosas. Marcó el acceso a otros cuidados de salud, marcó el encierro, la falta de contacto, la menor circulación de otros virus, porque la gente se veía menos. Eso también tiene implicancias a la hora de pensar. Digo esto porque hay cosas que son como difícilmente discutibles, ¿no? Uno mira así y dice, bueno, después de la ola de COVID hubo el doble de diagnósticos de diabetes tipo 1 en niños. Eso es algo que creo que no tiene que ver probablemente con el impacto del COVID por estar encerrado, digamos. O sea, creo que hay un efecto que biológicamente existe y que necesariamente desencadena, como hemos visto, con otras enfermedades y otras infecciones. Vemos cuadros de trombosis post-COVID en personas sin otros claros factores de riesgo en un número muy elevado, y es otro de los cuadros muy marcados. Pero claro, es difícil saber, por ejemplo, con los síntomas como la ansiedad, los síntomas que a veces tienen un componente que puede estar vinculado a otros de los aspectos en los que el COVID tuvo repercusión, que es difícil saber a qué adjudicárselos. También es cierto que pasaron otras cosas, que las personas no accedieron a otros cuidados de salud y en algunos países, en algunos lugares, el acceso inclusive al tratamiento crónico no fue igual, y entonces eso también tuvo repercusiones sobre la salud, que a veces no es tan fácil separar de los eventos que puede haber tenido el COVID. Y hay una enormidad de síntomas descritos en el síndrome post-COVID en diferente medida y con diferente fuerza. Creo que no es menor que la OMS demorara casi más de un año y medio en poder esbozar una definición y que la misma la hiciera a través de un mecanismo de consenso, como la definición Delphi, el mecanismo Delphi que usó, y que sea tan amplia, porque creo que es una definición que yo creo que es probable que con el tiempo se acote y capaz que no todos los elementos terminan teniendo la misma fuerza, y capaz que se tiene que ajustar también lo del perfil temporal
y lo del perfil del número de síntomas. Digo esto porque creo que es posible que la definición de este cuadro también evolucione con el tiempo, eso creo que es así, que se termine por definir un nombre más, con más aceptación universal, y que eso probablemente dependa también del avance en algunas áreas del conocimiento, sobre las que también es cierto que hay investigación, y esperemos que avances a la hora de pensar, bueno, qué incidencia tiene realmente, efectivamente, la infección por el virus en este aspecto clínico, y qué incidencia tiene las otras cosas que nos pasaron por el virus, que creo que también son de alguna manera innegables, que generan repercusiones. Claro, exactamente, ¿no? El componente infeccioso y el periinfeccioso, todo eso que rodea a la infección por SARS-CoV-2, que es lo que decía Mariana, y muchas otras cosas. Hace poco un paciente me dijo, por fin le conozco la cara, doctor, porque realmente nos hemos visto prácticamente con aquellos equipos de protección personal donde uno no conocía a los médicos y que lo atendían. Entonces, si habrá un montón de cosas alrededor de la infección en sí misma. Le quiero invitar a los participantes, si quieren hacer alguna pregunta o compartir con nosotros alguna experiencia de esta presentación clínica. Por cierto, como comentamos, intervenciones lentas y sintéticas, obviamente, así damos lugar a otras intervenciones. No obstante, tenemos una pregunta que dice, ¿por qué además recrudeció síntomas de enfermedades previas? Claro, eso lo comentaba Mariana. Puede ser por ello, a veces, sí, claro. Es decir, lo que ella nos pregunta es si, entiendo, Dayana está conectada, la veo ahí, así que si lo quiere explicar ella, que explique la pregunta y yo no hago la interpretación. Adelante, doctora. No, buenas, ¿cómo están todos? Yo no soy doctora, yo soy licenciada en enfermería, pero en realidad lo que yo veo es que recrudeció síntomas de enfermedades previas, y quizás es por eso que es tan difícil relacionar los síntomas con un long COVID, porque si bien la definición de la OMS habla de que no se puede relacionar estos síntomas con enfermedades previas, que no se relaciona, y ahí da la definición de long COVID, en realidad hay muchas de patologías previas que se vieron recrudecidas con el COVID. Entonces, ¿hasta qué punto es el long COVID y hasta qué punto es un recrudecimiento de las patologías previas, ¿no? Eso es lo difícil, por lo menos que yo estoy viendo acá. Gracias, Dayana. Efectivamente, la observación que haces es así, un poco lo dejó entrever Mariana en una de sus intervenciones. Es obvio que, como vos decís, muchas enfermedades crónicas se desatendieron y muchas enfermedades agudas también, porque la gente decía, bueno, está el COVID, hay que priorizar la asistencia de la gente con COVID, y entonces eso provocó efectivamente, tanto en las enfermedades transmisibles como en las no transmisibles, una desatención, llamémosle así, que, muchas de ellas quedaron ahí abajo ruido y empezaron a dar la cara luego de que terminó la pandemia. Eso me parece que es efectivamente así, y es algo que vimos, ¿no verdad, Mariana? Sí, la verdad es que en realidad es verdad que a veces son difíciles, porque como los síntomas descritos para el síndrome post-COVID son tantos y tan variados, a veces es difícil discriminar en qué medida son de post-COVID o son de otras patologías, cuando las mismas capaz que eran más pausisintomáticas. También es cierto que fue un periodo prolongado desde la pandemia, con lo cual es esperable que algunas enfermedades puedan progresar independientemente de que haya o no un vínculo directo. También es cierto que la infección por COVID podría de alguna manera desencadenar o agravar síntomas de enfermedades ya preexistentes conocidas. Así como empeora el control de la diabetes, también puede generar que haya síntomas nuevos o de mayor relevancia, o que sean síntomas que la persona no le haya capaz llamado tanto la atención, que eso también pasa, que de alguna manera hubo una vuelta a pensar en la salud y en dónde estamos cada uno. Digo, las repercusiones del COVID
además del síndrome post-COVID o del COVID persistente o prolongado, también tuvieron que ver con todo esto que nos pasó, ¿no? Y que nos sigue pasando, y que entonces ahora tenemos un aumento de la tuberculosis enorme por no diagnósticos previos, pero también una lista de cirugía mucho más prolongada esperando a una colecistectomía programada. Digo, sinceramente, las repercusiones del COVID, y a eso se le suma todo lo que implicó el COVID por sí mismo y todo lo que implica el síndrome post-COVID, y tratar de un poco de ver de cuáles síntomas son realmente vinculados a una patología previa y ya existente que requiere un mejor control o adecuar el manejo, y cuáles pueden estar vinculados a la existencia de un síndrome post-COVID, que además tenemos encima la dificultad que muchos de ellos no tienen un tratamiento específico, porque en caso de tener un tratamiento específico tendría esa facilidad de poder, a veces el tratamiento mismo ayuda como la evaluación para ver cuánto es de un lado y cuánto es del otro, pero esa facilidad no la tenemos en la mayoría de los cuadros. Y eso que no nombré un cuadro que la verdad que ha sido muy común, si bien existía con otros virus respiratorios, la anosmia persistente ha sido un cuadro que ha tenido bastante relevancia, la anosmia con el COVID y la anosmia post-COVID, que también ha sido un cuadro realmente que ha tenido mucha relevancia y que ha llevado también a una cosa que se ha discutido, y es si las diferentes cepas tuvieron diferentes formas de presentación del síndrome post-COVID. O sea, uno podría decir, ¿es cierto que las diferentes cepas tuvieron diferente probabilidad de desarrollo de síntomas posteriores? Esa es una pregunta que no está del todo respondida. Pero la otra sería si además el tipo de síntomas que presentaron variaron con la cepa de COVID que se presentó. O sea, si la anosmia fue más de Omicron o no, por ejemplo. Digo porque es una de las cosas que han dado lugar a debates en algunos sitios y que creo que no están del todo saldados, por lo menos no que yo sepa. No sé qué opinión tienen sobre eso, si tienen alguna idea, por ejemplo, de si les parecía que en alguna cepa se vio más algún cuadro o alguna forma. ¿Alguien de los que está conectado, si quiere contestar esta pregunta que hace Mariana? Efectivamente, capaz que lo que ocurrió también es que como en la primera ola tuvimos casos graves realmente, ¿no verdad? Probablemente nos hayamos concentrado más en lo grave y a lo otro lo hayamos dejado en un segundo plano, ¿verdad? La ola de Delta realmente fue una ola que nos golpeó duro desde el punto de vista de la atención sanitaria, en sus repercusiones respiratorias, en el uso de necesidad de ventilación asistida y demás. Realmente fue una ola dura, ¿no verdad? Hay una pregunta ahí que hace Carmen Serrano Valderrama: trabajo en el servicio de pediatría del hospital e ingresan lactantes con COVID positivo y las madres negativas. ¿Por qué? Bueno, eso podría ser que la madre haya cursado el COVID previamente y en realidad ahora simplemente se detecte en el niño, porque muchas veces inicia el cuadro por la madre. El diagnóstico, no sé con qué estudio diagnóstico están trabajando, muchas veces los test rápidos, la sensibilidad no es del 100%, con lo cual puede pasar que la mamá también esté cursando el COVID y no se haga diagnóstico. O puede ser que la excreción de COVID en el niño sea más prolongada, que eso también nos pasa. Eso puede haber variedad de opciones. Habría que ver cuánto se insiste en el diagnóstico de la madre o si hubo elementos previos que hagan pensar, la madre capaz que tuvo COVID hace 15 días, entonces a veces eso se puede ver. Pero un poco volviendo a lo de post-COVID, porque estamos más cerca del cierre y me gustaría dejar algunos temas para el trabajo y para el pienso. Creo que en realidad es probable que con el tiempo logremos avanzar un poco más en ajustar algunos aspectos, en tener más claro el vínculo de algunos de los síntomas con el COVID y cuando plantear específicamente esta pregunta que nos hacían, cuando podemos decir, bueno, si esto es post-COVID o esto no es post-COVID, es probable que en la medida de que pase más tiempo, haya más conocimiento. Como decía Álvaro al principio, se centraba la investigación y el trabajo en saber si podíamos tener un tratamiento efectivo, luego en saber si podíamos prevenir. Y bueno, y creo que ahora estamos en la etapa de pensar en cómo podemos hacer que las personas sufran lo menos posible por haber tenido COVID y que eso genere la menor cantidad de repercusiones y que la rehabilitación logre una recuperación total de las personas que puedan tener cuadros serios. Creo que de todos modos es probable
que tengamos que pensar más en post-COVID en algunas circunstancias y pensar más en otras cosas o en concomitancia de otras cosas en otras circunstancias. Porque claramente algunos cuadros se ha visto que claramente están vinculados y creo que sobre esos aspectos ha habido también trabajo de investigación y otros recién ahora empiezan a describirse con mayor importancia o entidad también a la hora de pensar en las repercusiones o secuelas que puedan dejar a largo plazo. Pero pensar que 1 de cada 10 personas que presentan síntomas post-COVID no vuelven a reintegrarse a sus actividades laborales, realmente creo que tiene un impacto muy grande y que podríamos pensar que esa es una de las cosas que más nos marca la repercusión que de alguna manera está generando este cuadro en diferentes lugares. Sí, efectivamente, es como dice Mariana, ese es un tema que tendremos que ir analizando y pensando. La mejor forma de no tener COVID, de no tener síndrome post-COVID, es no tener COVID, y para eso, por suerte, a lo largo del tiempo y a lo largo de la pandemia se trabajó mucho en las máscaras, en el cuidado de la higiene, en las medidas de distanciamiento social. Bueno, por supuesto, la inmunización cuando llegó fue un antes y un después, y realmente es algo que valoramos muy positivamente. Pero bueno, dudas nos quedan y nos van a seguir quedando, me parece, Mariana, tanto sobre si los síntomas son razonablemente atribuibles a la condición post-COVID. Es verdad lo que decía Mariana un poco entre líneas. Si nos ponemos a pensar, o lo hemos conversado capaz que fuera de esta teleclínica, si nos ponemos a pensar en muchas infecciones respiratorias, también dejan a los pacientes con alguna sintomatología, ¿verdad? Y bueno, y a veces seguramente como el COVID provocó esta explosión de información, esta pandemia de información, nos lleva a reflexiones mucho más profundas que con otras infecciones para las cuales probablemente no hacíamos ese vínculo causal entre una cosa y otra. Capaz está bueno en pensar que eso puede tener un abordaje particular, un manejo particular, porque hay gente que queda con síntomas a largo plazo y que le afecta mucho su calidad de vida, ¿verdad? Bueno, es que en qué medida no tenemos que estas unidades post-COVID reconvertirlas, en la medida que el COVID ha bajado un poco su prevalencia, o ha bajado bastante su prevalencia, reconvertirlas en grupos de asistencia post-infecciones o post-internaciones, porque lo que dijo Mariana es 100% cierto. Las internaciones, y más si son prolongadas, y más si son graves, dejan secuelas muchas veces no cuantificadas, no establecidas y no determinadas. Eso es algo que tenemos que tener presente. Así que sin duda nos comparten otras colegas que es importante pensar en la rehabilitación, y sí, claro, es muy importante pensar en la rehabilitación para distintas circunstancias. Y hay una pregunta, además, que no la planteamos, pero que también está ahí, es las siguientes vueltas del COVID. O sea, porque la primera vuelta del COVID, que muchísimos hemos pasado por ella, pero la persona que va a su tercer, cuarto cuadro de COVID, ¿tiene más, menos probabilidad? ¿Esto cómo va a impactar en la posibilidad de tener un síndrome post-COVID? El que ya tiene un cuadro persistente post-COVID, tener una nueva infección por COVID, ¿puede de alguna manera agravar o cambiar esa evolutividad? Creo que hay varios aspectos. Henry hace caras. Sin duda, porque... Henry? A ver, estamos cerca de la hora de terminar y ha sido muy interesante y por suerte que tenemos muchas sesiones por delante para poder abarcar tantos temas, pero hay un tema que a mí me preocupa a veces, que es algo de lo que dijo Álvaro y quería decir un poquito más, que es el famoso fin de la pandemia, ¿no? Socialmente terminó la pandemia, no nos cabe la más mínima duda, y tenemos necesidad social de haber terminado la pandemia y no tengo ningún inconveniente con eso. Pero creer que tener COVID es una cosa menor, como han propugnado algunos autores, algunos colegas o socialmente, simplemente, por ahí no es algo que considera la situación del COVID prolongado. Entonces, hay que seguir respetando al COVID. Por supuesto, estamos vacunados y tenemos varias vacunas y diferentes tipos de vacunas, y eso ha disminuido francamente la mortalidad de la enfermedad, y ya no estamos asustados cuando tenemos algunos años de enfermarnos de que no vamos a morir, como era hace 2 años o un poco más. Pero tampoco podemos olvidarnos que podemos quedar
que se calcula, creo que es, no sé si lo dijiste tú, lo leí por algún lado, 19 millones de americanos, solamente de norteamericanos, de estadounidenses, que pueden tener el COVID prolongado. Y bueno, y algunas precauciones hay que tener, y las precauciones son las que dijo Álvaro. Así que eso me parecería a mí que sería por ahí un buen cierre de esta primera actividad, como para ir diciendo, ¿no? Como las películas de la televisión, to be continued, ¿no? Para seguir conversando. Es más lo que tenemos para conversar que lo que conversamos, es solo una introducción, pero bueno, muy agradecido a ustedes por la presentación, a la cantidad grande, cerca de 60 centros que se conectaron de toda América del Sur y un poquito más que de América del Sur, porque hubo también de América Central y del Caribe, así que muy agradecido a todo el personal de salud, el equipo de salud que se presenta. A veces tenemos esa mala tendencia de decir médicos o colegas, pero no mucho más, y es lo que nos interesa a nosotros, que no se conecten solo médicos, sino que todo el equipo de salud, todo el equipo profesional esté presente, porque, por ejemplo, recién habló una licenciada de enfermería y muchas veces tienen mucho más papel y muchas más funciones para cumplir frente al paciente que nosotros mismos. Así que, bueno, yo por aquí voy cerrando, le dejo el cierre a ustedes y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Henry. Sin duda, el sentido de estas teleclínicas es para todo el equipo de salud, así que bienvenidas sean las participaciones y las intervenciones de los compañeros integrantes del equipo de salud. Sin más, les mostramos la próxima actividad, que es el 12 de junio, ¿verdad? También 12 horas, es un lunes, a las 12 del mediodía, hora de Montevideo y de Brasilia, y vamos a abordar ahí, como comentó Mariana en un inicio, el tema del abordaje integral, de cómo funciona. Por lo menos vamos a contar una experiencia y posiblemente otros compañeros puedan contar otras experiencias de cómo funcionan las unidades post-COVID. Así que les agradecemos a todos vuestra participación y es un gusto haberlos tenido aquí y les deseamos lo mejor y nos vemos el 12 de junio. Que pasen muy bien y muchas gracias.